Palo mayombe, palo cruzado. Mayombe es un vocablo congo que significa magistrado, jefe o superior, gobernador, denominación o título honorífico. Se llama mayombero al hechicero de tradición conga, oficiante de la regla que se conoce como palo monte, la cual rinde culto a los muertos y a los espíritus de la naturaleza. Mayombe es la íntima relación del espíritu de un muerto que, junto con los animales, las aguas, los minerales, las tierras, los palos y las hierbas, conforman el universo adorado por los descendientes cubanos de los hombres y mujeres traídos del reino de Mani Congo. En la mayor parte el Egun, muertos, a que nosotros nos referiremos aquí es a Eguns de nuestras familias ancestrales. Esos que llevan los genes, nuestra composición de la vida, esos que están pegados a nosotros por generaciones de unos cientos de años, incluso este concepto cruza en esos que fueron iniciados por la misma persona, ellos llegaron a ser por el ritual y por omisión, nuestras familias ancestrales también. Aún nuestros Eguns pueden ser esos que en vida nos dedicaron tiempo para levantarnos a nosotros, para amarnos y en retorno nosotros hicimos la misma cosa por ellos. Esos que mientras tranquilo en el mundo del espíritu antes cruzar a esta tierra hicieron la promesa para ser nuestros amigos, para ayudarnos sin cuestionar estarían con nosotros. Esas gente que en la vida nos hicieron sentir bien y especial, ellos pasaron a formar parte de nuestros relicarios ancestrales, es por ello que nos guían desde el otro lado y nosotros los ayudamos a alcanzar la vida eterna con nuestras oraciones. El culto a Egungun en Nigeria tiene un solo propósito, es de bajar los espíritus de esos que han pasado a la otra vida y por lo menos comunicarse una vez al año con ellos como si ellos estuvieran vivos. Las familias mantienen unos atributos en una habitación detrás de sus casas, las cosas que sus difuntos usaron. Los veneran como si el ex dueño todavía viviera. Ellos piden los remedios a asuntos diarios de vida. Ellos intercambian obsequios como si el difunto está vivo. En América el culto del Egun no tuvo tanto auge como en África. El Bantú del Congo llegó a ser el brujo que usó los espíritus para sus actos nefastos. Palo Mayombe y sus afiliados llegaron a ser los más fuertes grupos porque eran muy violentos y se podría usar para luchar contra las atrocidades de la esclavitud, por lo tanto, gozó más fama alrededor de esa etapa esclavista. La religión Yoruba, luego bautizada con el nombre de Lukumi, más firme en sus costumbres y menos agresiva, llegó a ser el grupo religioso que era la más frecuentada en la Cuba de esclavos y criollos libres, hijos de casamientos mixtos. El culto de Egun fue reemplazado por el espiritismo kardeciano traído por los españoles. La religión de Palo Mayombe continuó su máxima evolución pese a que casi fue abolida en Cuba, país donde se aglomeraron la mayoría de los esclavos africanos. Se reemplazó el culto de Egun con el espiritismo europeo. El afro-cubano vio una oportunidad de dar a luz una vez más la creencia venerar a los antepasados mezclando el espiritismo europeo y la religión africana, trayendo una forma nueva de venerar los Eguns de los antepasados. Hacían una bóveda espiritual, donde se supone se concentra la fuerza de nuestros difuntos. Esta se formaba con 7 o 9 copas de agua, uno en el centro lleva dentro de un crucifijo, añadir a eso, las reliquias y los retratos de los seres amados desaparecidos. En esta bóveda el creyente encierra también su Eguns espiritual de los indios nativos, los gitanos, el Congo o cualquier grupo étnico que el creyente tenga. Para hablar con el Egun, uno necesita la ayuda de un medio entrenado para este trabajo. Una práctica común entre Yoruba Santera Lukumi Palo Mayombe es no comenzar ningún ritual sin venerar la memoria de los antepasados por medio de rezos, plegarias, comidas y sacrificios. En Palo, las reglas de Congo, Nganga es el término utilizado para definir al caldero de cerámica o de hierro en el cual los paleros mantienen su espiritualidad. En el lado Congo del vudú haitiano, los amuletos o resguardos mantienen la misma función, derivados de una práctica primitiva y original de esa región. Son muy prácticos, decorativos y poderosos.
La enganga, en cambio, está llena de muchos implementos y sería casi imposible cargarla siempre con usted. A partir de la segunda mitad del siglo XVIII, comienzan a formarse en Cuba los primeros asentamientos de la cultura bantú con carácter definido, que se unificaron al principio del siglo XIX. Se decía que eran de origen congo porque ellos, con sus fuertes rasgos, dominaron el resto de los grupos étnicos que eran mondongo, bisongo, timbiceros, mandingas, etc. de raíz imbisa, traídos de lo que son los actuales estados de Zaire, el Congo, Angola y Mozambique. Ninguno conservó la pureza de su origen y, sin embargo, es el segundo grupo en importancia de los cultos de origen africano en Cuba. Se dividen en tres reglas principales: Mayombe, la más pura o menos sincretizada; Brillumba, mezclada con regla ocha; y Quimbisa, esta última creada por Andrés Petit, para unificar los poderes de la santería y el catolicismo en el culto congo, dando nacimiento como en la Brillumba a la forma mixta de practicar la religión, a lo que se le llama Santo Cruzado o Palo Cruzado, que rápidamente se extendió a las otras por la necesidad de fortalecerse, asimilando ciertos elementos yorubes. Cristianos, por eso las vírgenes y santos católicos, los orichas santeros y los empungos, deidades paleras, son como un mismo santo. Lidia Cabrera escribió en el libro La regla quimbisa del Santo Cristo del Buen Viaje, que Petit, su creador, para proteger y defender de venganzas y maleficios a sus partidarios de la secta abacua principalmente, decide fundar la regla quimbisa, dejándonos en ella el modelo más acabado de sincretismo o equiparación religiosa que se produce en Cuba. Petit hizo un ajiaco, un revoltillo, cogió de todo, trabajó con palo, con ocha, con santo, metió el espiritismo, la brujería, la iglesia. Cuanto encontró, para vencerlo todo, sin embargo, tomó más de los congos que de los lucumí. Así como el jerarca mayor en el palo mayombe es el tata enquise, el padre enganga, el padrino, quien tiene los conocimientos para funcionar ante la prenda enganga enquiso, o cazuela, que es como la casa de su muerto esclavizado a la voluntad del palero, del cual se posesionan en medio de cantos, para predecir y aconsejar. Mediante un trato con el muerto que vive en la cazuela, nosotros lo atendemos, por ejemplo le derramamos sangre de un pollo, gallo u otro animal recién sacrificado, y a cambio el muerto lo obedecerá y protegerá contra todo lo malo. También, el palero, emplea para adivinar el empacamenzo, que es un cuerno que tiene en su interior ingredientes mágicos y cuya abertura está tapada por un espejo que el brujo va ahumando, y a través de él de las figuras que aparecen de entre el humo, y también a través de los conocidos chamalongos. Lo básico es ver el futuro para arreglar la vida de manera rápida y eficaz. Históricamente, las prácticas de la regla conga o mayombe han recibido, por desconocimiento de la población, el calificativo de brujería, opinión que evidencia entre los no informados la sobreposición del componente mágico de esa expresión religiosa al resto de los elementos que la identifican. La magia es solo el medio por el cual el iniciado equilibra las fuerzas del bien y del mal y evita cuanto frene el desarrollo normal de su vida diaria. Palo mayombe, caracterizada por el empleo de dos engangas, una para el bien y otra para hacer daño. Palo endoki, definido por el uso exclusivo de engangas para el mal. Engangas judías. Palo quimbisa, en oposición al anterior, únicamente emplea engangas para el bien. Engangas cristianas. Los practicantes de la regla de palo monte tienen un amplio conocimiento de las plantas. Tata enganga, también llamado padre enganga, es el dueño de la enganga madre de la que se han derivado las otras. Tiene prestigio reconocido para iniciar neófitos en la práctica de esta religión, así como construir otras engangas. Posee la facultad de la adivinación. Madre enganga, mujer poseedora de una enganga madre y con prestigio para ayudar a los tatas en las liturgias. Madrinas y o padrinos, ayudantes de los tatas en los rituales mágicos religiosos.
Entre las principales celebraciones litúrgicas de la regla conga, podemos mencionar las llamadas rayaduras o rayamientos, bautismo palero, las iniciaciones o consagraciones, habilitación de nuevas, prendas, mundificaciones, ofrendas votivas, ritos curativos y ritos luctuosos. Para los paleros, existe un Dios supremo, fuerza máxima creadora del universo, a la que llaman Tata Zambi o Zambia, del cual emana la fuerza de los empungos o fuerzas mágicas. Estos empungos solo y únicamente son fuerzas, seres incorpóreos que nunca devienen en antropomórficos como los orichas, foldunes, santos o vudúes, aunque en Cuba por la influencia de la regla de Ocha o santería, se les sincretiza con los orichas y los santos del panteón católico. Mientras que en el acto de posesión el oricha toma el control de todo el cuerpo del creyente, el empungo o fuerza conga solo lo hace de la nuca y cabeza de su devoto, de ahí el nombre de caballo brujo que popularmente se le da al que cae en trance en la regla de Palo Monte. Los muertos forman parte de la vida diaria como miembros de la misma familia, y aunque no hay una rica mitología como en los yorubes, sí tienen un conocimiento herbolario o botánico bien desarrollado, adorando las plantas, la presencia del palo monte es básica, es el elemento mágico, también adoramos todas las fuerzas de la naturaleza, los vientos, el mar, los metales. Nuestra música y cantos son pobres comparados con los yorubes, pero con sus instrumentos musicales propios, usando como su lengua ritual una mezcla del quilongo con el español. La música en la religión Nukumi. La música desempeña una importante función en la santería como parte integrante de la adoración. Se emplea durante los bembes, ceremonias en las que se invoca a las deidades al son de los tambores. El ritmo varía dependiendo del santo que se desea llamar. El sonido insistente de los tambores es tan fuerte que puede oírse a gran distancia. En África Occidental se han utilizado con fines religiosos durante siglos algunos instrumentos de percusión tales como el tambor, el xilófono o la marimba. Esa era su principal utilidad cuando los esclavos los llevaron a América. En Brasil, por ejemplo, se fabrican tambores sagrados con la piel de los animales que se han sacrificado según el rito, y se suele bautizar a los nuevos instrumentos, preferiblemente con el agua bendita de una iglesia católica. Otros tambores representan a un oricha en particular, como sucede en la cultura afrocaribeña haitiana. El instrumento básico es el tambor, y algunas piezas tienen títulos que en realidad son nombres de deidades o de costumbres santeras. Con el tiempo, los ritmos de la santería se han infiltrado también en algunas producciones de música latina, y su terminología ha aparecido en algunas canciones. A la regla bantú, como hemos visto en sus distintas reglas, la enriquecieron además de los yorubes y el catolicismo impuesto, algunos elementos de los ritos espiritistas, por lo que hace esta heterogeneidad étnica, lo mismo que los santeros, hacen que los cultos africanos no sean tan exactos en Cuba como en su país de origen. Al llegar, ser remitida o recomendada una persona a donde determinado palero, lo primero que se hace es consultar, registrar, para saber qué le agobia, cuál es el mal, o bien, dónde se están cometiendo errores en la vida. Para ello se consulta ante la enganga, prenda y por qué no ante el fundamento. Todo depende de la casa de muerto de donde se provenga. Es allí donde de verdad está el meollo de la religión en sí, ya que en cada casa de Ifá, santo o palo, cambian las costumbres, en algunas se alejan de la verdadera esencia de la misma, y en otras se conservan fielmente todos sus pasos y sus secretos. Se puede comenzar por la entrega del lucero, que es un espíritu benefactor, equivalente a el egua en la santería. Es quien va a abrir las puertas en la vida del neófito. Existen infinidad de formas de hacer un lucero, para diversos fines, sin que la entrega implique necesariamente la iniciación en la religión. La carga o relleno que tienen los luceros variará dependiendo de la casa a palo. A pesar de ello, siempre deberán tener más o menos los mismos componentes. Los luceros. Como ya dijimos con anterioridad, un lucero es equiparable con el egua, aunque no son iguales, se parecen mucho.
Su función básica es la misma, abrir los caminos de los seres humanos. El lucero es lo primero que se debe recibir antes de iniciarse y entrega por diversos motivos, bien sea como fundamento en la regla de palo o para un fin específico, sin que la persona necesariamente tenga que rayarse o ingresar a la misma. Será siempre diferente la carga de un lucero para resguardo, contra envidias, espantamuertos, bilongos, que un lucero abre caminos, salud, prosperidad y desenvolvimiento económico. Para cualquiera de los dos casos antes señalados, los luceros deben cargarse dependiendo de lo recomendado por el padrino y por supuesto por lo dispuesto por la prenda del mismo, es decir, de su muerto. Ellos nacen dependiendo de su función o para lo que han de existir. Antes de cargar un lucero, se debe indagar cómo se debe hacer, cómo se llama, ya que estos tienen nombre como le gustaría que se le atendiera. En cuanto a la carga, por lo general llevan tierra de las 4 esquinas de donde se viva, tierra de panadería, del mercado, de iglesia, de río, del cementerio, de los zapatos, pionías, un pedacito de oro, un pedacito de plata, anzuelos, azogue, hueso limado, si es para fundamento, cogollos de guayaba, palos rayados, y otro secreto que no divulgaré. Aparte de todo esto, el lucero debe comer para que nazca, es decir, se le debe sacrificar un pollo o un gallo, dependiendo de lo que pida la prenda mayor. El lucero adquirirá vida después de que haya recibido sangre, menga, del animal que se haya utilizado. Un lucero no solo cuida a su protegido, sino también su casa y sus bienes, le abre los caminos y hace de lo imposible algo posible. El día que más le convenga, pero una vez semanal, se le pondrá un vaso de agua, un vaso de café negro sin azúcar, se le soplará malafó, caña clara, se le fumará y se le echará el humo de tabaco, sangre. Véase pues como en algunas casas de santo, prohíben, por ejemplo, beber licor con el collar de Obatala puesto, obligan al aleyo a quitárselo antes. Cuestión que respeto, aunque no comparto, ya que si Obatala representa la cabeza, cuando bebemos es cuando más necesitamos sensatez y cabeza, y los collares eso es lo que protegen precisamente a esta. Otra gran diferencia es que hay casas donde el respeto a los mayores se impone, en vez de ser ganado por los mayores mismos. Cosa detestable son las famosas multas y creer que los ahijados son los que deben resolver los problemas económicos que tenga el padrino, o que son sus esclavos. Si un ahijado ayuda al padrino en cierta oportunidad debe salir de su corazón de ocán a ocán, de corazón a corazón. Esto no lo aceptamos en nuestra casa, ya que siempre debe ser el padrino quien ayude al ahijado, porque, ¿cómo va a ayudar a salvar un matrimonio un padrino que tiene el suyo desbaratado? O, ¿cómo te voy a ayudar a resolver económicamente si yo ando peor? En pocas palabras, ¿cómo se puede ofrecer dar lo que no se tiene como paz, salud, estabilidad, etc.? Es algo para que mediten quienes van a tratar de que le resuelvan determinada situación, así como quien pretende solucionarla. En la religión Lukumi no existe en teoría la discriminación, y es por ello que a la misma recurren homosexuales, prostitutas, pillos de diversa índole, y pare usted de contar. En lo que concierne a esto, en mi casa de palo, yo no permito viciosos o gente extraña simplemente porque no lo veo natural, aunque los orichas y los muertos no discriminan. Aquí me acerco más a Ifá, en donde tampoco los admiten. Esto no se cumple en otras casas de palo y menos en las casas de santo en donde esa es la orden del día, donde casi todos son así. Para entrar en materia debo decir con responsabilidad que básicamente en el palo se aprende a tener poder o dominio sobre la vida y muerte de los demás. Es por ello que creo que los paleros de verdad debemos ver y analizar bien a quién o quienes vamos a otorgar ese poder. Esto es un arma de doble filo, ya que quien no conoce o atiende a las reglas por lo general termina loco, enfermo y en el mejor de los casos hasta muerto por su propio muerto. Para hacerse palero se debe haber nacido para ello. Además se debe pasar por la ceremonia del rayo o rayamiento, como dicen los cubanos, esta, dicho sea de paso, no la pasa todo el mundo. He visto guapos o valientes abandonando en plena acción.
El rayo es una ceremonia complicada y delicada que tiene como objeto principal la entrega de un muerto, que trabajará con y para usted y cuyo ascenso espiritual o descenso dependerá de cómo se le use, si para bien o para mal. Es mi obligación recalcar que esta religión nace y se desarrolla originalmente en África. Allí existen por lo menos 550 entre idiomas y dialectos conocidos. Por ende deben haber muchas variaciones en la santería y palo mayombe, aunque en esencia sea lo mismo, el culto a los muertos, al espíritu o espiritualismo. En las ramas que conozco, que son la Congo, Mandingo y Arara, hay muchas diferencias y más cuando éstas llegaron a América procedente del continente africano. Observemos entonces que en Cuba no se trabaja al muerto igual que en Haití, ni como se hace en Brasil, Santo Domingo, Trinidad, etc. En casi todos lados se trabaja distinto. Aquí en Venezuela caemos en el error de pensar que es una religión nueva, cuando por ignorancia desconocemos sus orígenes. Calculo que el palo mayombe es tan o más antiguo en el país que el espiritismo y la adoración a María Lionza, solo que menos conocida y difundida. Esta aseveración la hago tomando en cuenta que el padrino de mi padrino, es decir, mi abuelo en palo, llegó a Venezuela procedente de Haití por los años de 1908 o 1909, y que mi padrino se rayó en 1937, y este servidor en el año 1970, calcule usted cuánto tiempo tiene mi casa de palo en el país. Quiero aclarar que respeto a todas las casas de palo, y que mi intención no es decir que la mía sea considerada como pionera, no me interesa, así como no me importa que la gente me conozca o no por esto, pero, sí por las obras y bien que en esta hacemos. Aparte de esa premisa, haciendo historia, llegó a Venezuela el pasado siglo uno de los personajes más interesantes y seguidores del culto a los muertos que jamás haya conocido la humanidad. Me refiero al alemán Dr. Nach, quien según cuenta la historia o leyenda no solo fue quien descubrió la inyección de la momificación sino que trabajaba y rendía culto a los muertos. Se dice que éste poseía una enganga y que era precisamente su muerto quien lo dirigía en sus experimentos. El Dr. Nach fue el fundador del Hospital San Juan de Dios, fue un médico excepcional y poseedor de una misteriosa personalidad. Cuando éste fallece, por ignorancia de la gente de la época, se destruyen sus notas, desaparece su prenda, su biblioteca y con él todos sus conocimientos. Recientemente es cuando se han hecho investigaciones acerca de la vida y obra de este místico personaje, e incluso se han realizado programas de TV para darlo a conocer, pero, lamentablemente con fines mitológicos olvidando la esencia de su trabajo científico. A pesar de ello, el pueblo venezolano de la época tejió una serie de leyendas que comparaban al Dr. Nach con un Frankenstein latino, tergiversando así la verdadera historia de su vida y obra. Quedará para los investigadores la labor de determinar cuál es la verdad absoluta acerca de nuestro personaje. Por otro lado, tomando en cuenta que a Venezuela también llegaron esclavos desde África, también debieron llegar aquí su religión y sus ramas, solo que éstas no fueron tan difundidas y permanecieron en secreto. Para hacer una referencia, antes de la emancipación, es decir, el fin de la esclavitud en el país, personajes como la Negra Francisca, su hermano el Negro Felipe y otros, mejor conocidos en el espiritismo, ya conocían de la existencia de la santería y del palo mayombe. Llego a esta conclusión pues eran de origen africano, hijos en su mayoría de ñañingos, carabalíes, ararás, mandingos, lucumíes, etc. La religión lucumí fue popularizada en Venezuela por la santera cubana Juana María Montes de Oca, la Niña Montes de Oca. Este personaje recibió santo o hizo santo de su madrina Selmira Álvarez, Ochun Naí, y de su oyubona Alicia Engarita, Osagueye. Esta ceremonia se llevó a cabo en Cuba, coronando Obatala, y cuyo nombre en el santo traduce, la Casa de los Santos, Ocha Inle. Básicamente de esta, Casa de Santo es de donde provenimos casi todos en el país. Pero,
es un garrafal error creer que esta gran Yalocha hubiera sido la primera santera en el país. Repito, fue quien con su gran amor y corazón la popularizó, al extremo de que gracias a ella hemos tenido grandes santeros, oriateses, ya que ella invitaba a venir al país a babalabos, olúos, ovas, etc., amén de que ella se dedicó a enseñar muy bien a sus ahijados. Para saber si determinada persona tiene o no santo hecho, es o no babalao u olúo, palero o no, nos remitimos a los padrinos que nos parieron en el santo, Ifá o en el palo. Como se verá, todos nos conocemos o por lo menos se ha oído hablar de nuestros padrinos, lo que hace que se sea o no reconocidos como miembro de la religión. No siempre se tiene la suerte de hacerse santo con el padrino de collares, quien nos ha entregado algún santo o de quien más nos simpatice. Muchas veces se tienen hasta 5 o 6 padrinos antes de hacer santo. Ese precisamente mi caso y por eso lo digo con propiedad. A veces un remedio puede ser muy buen para algunos y muy perjudicial para otros. He conocido mucha gente en la religión que coronaron santo con la misma persona con quien recibieron los élex. A unos les ha ido muy bien con su padrino o madrina y a otros no, y eso no es culpa del ahijado, sino del padrino que se supone es quien posee la sabiduría. Por supuesto que hay obligaciones recíprocas entre el ahijado y el padrino, pero éstas se han desvirtuado o tergiversado. Este tema será abordado extensamente con posterioridad. Existen, como ya dijimos, muchas formas de trabajar al muerto, muchas casas de palo y muchos tatas o jefes de ellas, que se les llama o conoce como tata en ganga. Estos señores tienen y han tenido la responsabilidad de mantener vigente las costumbres de nuestros antecesores, guardando celosamente los secretos de la religión, al igual que los babalochas y yalochas, olúos y babalagos. Los legados de nuestros mayores los hemos tratado de dejar impolutos, por ello les narraremos los mandamientos de la religión en general, luego explicaré cuáles son las bases de nuestra rama, los cuales para su curiosidad son la mayoría de las letras o signos que se extraen de la tirada de los caracoles o diologún. Muchos piensan que esto es una intromisión del palo en la ocha, pero así lo aprendí y enseño. Note usted cómo estos preceptos o mandamientos se parecen mucho a las prédicas católicas, cristianas y coincidentes con la mayoría de las religiones. En el palo mayombe, el Ser Supremo, es decir, Dios, es Sambia. Decimos regularmente Sambia en Zulu, Sambia Toto, que quiere decir textualmente Dios en el cielo, Dios en la tierra. En la rama del palo hay que diferenciar lo que se conoce como rama cristiana y rama judía. Antes de una ceremonia de iniciación, el tata o padrino debe previa consulta con su muerto, cuál de varios es el muerto que va a caminar con el aleyo. Aquí es donde estriba el secreto de que la prenda o la enganga camine o como dicen en Cuba, que le ronque el mambo, ya que no todos según caminan con determinada persona. Algo que es muy criticado por otras religiones es que nosotros rescatamos un difunto que no ha escalado o que está penando y lo ponemos a trabajar para nosotros, si como usted lo lee, créalo o no, ese ser con tal de ganar escala o dejar de penar, le concederá todo lo que usted le pida. Y he aquí el dilema o peligro, ya que de usted dependerá si será un muerto de luz o no. En algunas casas de palo preparan solo engangas judías que son a través de las cuales se hace daño, y que dicho sea de paso son arma de doble filo, ya que hay veces en que el muerto se puede encaprichar en perjudicar a un familiar suyo e incluso acabar con su vida si no se trata como es debido. La enganga o prenda cristiana es aquella que se utiliza para hacer el bien y en el peor de los casos para hacer justicia. Usted puede hacer desde una curación desahuciada por los médicos hasta cosas que se considerarían como milagros. ¿Por qué si cumplen los muertos? Porque usted le va a dar elevación espiritual y le va a complacer con lo que le pida siempre y cuando sea algo lógico. El muerto vive dentro de la enganga, que en la mayoría de los casos son unas cazuelas de hierro de 3 patas y de varios tamaños, pueden ser cazuelas de barro o como inicialmente me la entregaron a mí que fue en una gran totuma.
Dentro de ellas es donde vive el Empyumbi o muerto. Estas cazuelas deben estar llenas o cargadas con una serie de implementos que por lo general son un ota o piedra, un juego de herramientas como las de los guerreros, quillumba o algún huesillo del muerto. La quillumba es el cráneo del difunto, una serie de tierras, un note de palos de árboles varios, unas cadenas para mantener atado al muerto, un palo que puede ser de guayaba, de álamo u otro árbol, dependiendo de la casa de palo, un trapo rojo o púrpura si es cristiana, y negro si es judía, uno. Machete, un cuchillo filoso, y lleva un sinfín de secretos, los cuales por ser secretos no les voy a contar. Una vez que ha sido rayado, su padrino le deberá entregar unos chamalongos o chamalones conchas de coco o bei, las cuales son 4, cada juego, conocidas también como la lengua del muerto, ya que a falta de caballo, quien recibe al espíritu del difunto u otro espíritu, o en cualquier otro caso, se usan para saber qué quiere decir y para consultar o registrar. Los solos y babalaos consultan con el ecuele, que es una cadeneta con 8 conchas de nuez de cola, a través de ellas habla Orula. Los babalochas y yalochas consultan con los cauris o diologún, que son los famosos caracoles, y que la mano de caracoles a pesar de ser 21, se deben leer solo 12, y mediante ellos hablan los orichas o santos. La interpretación o lectura de los chamalongos es igual a la del coco que se le tira a los orichas y que se cruzan. En mi casa de palo lo hacemos desde tiempos remotos, con las letras de los santos y que solo leemos hasta la número 13. Puesto que aparte de ser un gran error, sería una intromisión para con la tierra de Ifá. A pesar de esta premisa debo decirles que en la religión cada quien se cree con autoridad para cambiar las leyes, costumbres y preceptos, aún no debiendo ser así. Chamalongos. Interpretación interrogativa. Si al ser lanzados caen. Ese en tembo igual a sí, claro. Ese en toto igual a puede ser, quizá. Ese mansa igual a sí, sin dudas. Ese atia igual a no, nunca. Ese a envase igual a muerte o palero. En cada una de esas letras, hablan determinados orichas, cada una de ellas tiene su significado, son tan perfectas estas letras que permiten decirle a quien se consulta, para que acudiera a la misma, teniendo H o el don, es infalible. Usted puede también ir preguntando al muerto por cosas específicas y éste le responderá certera y correctamente a cada una de sus interrogantes, e incluso hay casas de palo en donde permiten que quien se registra haga las preguntas que desee. Las obras de limpieza o para la obtención de algún favor, se marcarán sacadas de la experiencia del palero o de su H, previa consulta del legún, quien en definitiva diversos propósitos. La forma de cruzar las letras de palo con las de santo es muy sencilla, si se conocen estas últimas y que son. Un santero o palero consciente leerá o interpretará hasta aquí las letras, ya que las demás corresponden a los solúos o babalaos. Noten cómo tienen estas letras que ver mucho con los mandamientos de nuestra religión. Y es que lógicamente la meta o fin que se persigue es la evolución del ser humano y su interacción con el medio. A su vez las letras o signos le aconsejan para que usted vea cuál es el error que está cometiendo y por qué no se ha desenvuelto mejor en la vida. Es la religión Nukumi una guía de vida, una doctrina que si se sigue permite que los humanos vivamos e interactuemos de la mejor manera, de la que quiere Olofi, Dios. En el palo mayombe hay que enfatizar que tienes 2 vías, una negativa, que es a la que se le sacrifican hasta perros al muerto, y otra positiva que persigue como meta la elevación tanto del palero como de su egún. Los chamalongos o chamalones, conchas de coco con las que consulta el palero, se interpretan al igual que en la santería por la forma en que caen los caracoles, es decir, si caen boca arriba o boca abajo. Los chamalongos, no solo se atiende a si caen boca arriba o hacia abajo, sino que también si es de derecha a izquierda, y siempre de abajo hacia el horizonte. Una vez que estemos familiarizados con la interpretación del coco, o sea, la forma en que el muerto, si la respuesta es positiva o negativa, procederemos a hacer la respectiva oración de apertura a la consulta o registro.
En la casa de palo que represento yo, comenzamos la invocación a través de la licencia o permiso que se pide para consultar al paciente y para conocer de los consejos de la entidad consultada, la cual reza. Con el ensala maleco, maleco ensala, ensambia en Zulu, ensambia en Toto y Doña María que cubre a ensambia. Va con licencia Lucero, va con licencia Siete Rayos, va con licencia Maringanga, va con licencia Mamaqueña, va con licencia Madre de Agua, va con licencia Baluande, va con licencia Mamayola, va con licencia Bacuen de Bamba Diengola, va con licencia Tiembla Tierra, va con licencia Padre Tiempo, va con licencia Patayaga, va con licencia Zarabanda, va con licencia Cabo de Guerra, va con licencia Pollo Ronco, va con licencia Mi Padrino, va con licencia Mis Mayores Difuntos, va con licencia Mi Prenda, va con licencia Toda la Ciencia, va con licencia Toda la Moana. Baba Egun. Una vez pedidos los correspondientes permisos, se suponen otorgados con la respuesta positiva de la presencia de Baba Egun, quien no es otro más que el muerto, que fue a quien usted llamó. Posteriormente en mi casa de palo se le pregunta a Lucero, quien es el primero siempre, quien abre y cierra todas las puertas del universo y que equivale a el Egua. Luego a Tiembla Tierra, comparable con Obatala, dueño de las cabezas, de la inteligencia, de la nobleza. Y por último a Mamayola, equiparable con la Venus de la religión, es decir con Osun, dueña del amor y del dinero. Preguntamos, Lucero, usted que es el dueño de las puertas y los caminos del universo, márquemele letra a esta criatura de Dios quien lleva por nombre. Se lanzan las conchas, siempre sobre la tierra directamente, una alfombra o un cuero de animal sacrificado en una ceremonia. Estas se lanzan 2 veces y se forma la primera letra, que es la más importante. Se prosigue con, tiembla tierra, usted que es dueña de las cabezas, de la salud, de las partes blancas del ser humano, de la inteligencia, marque letra por favor. Se toca la frente del consultado con los chamalongos y se dice, con el permiso de su ángel de la guarda, y se lanzan e interpretan par de veces. Por último se manda a juntar al registrado ambas manos con las palmas abiertas uniéndolas usted con el dedo pulgar e índice suyo, y sin soltarse sacará la letra sin soltar a la persona, diciendo: Mamayola, Oche, Mama Pachangara, usted quien es la dueña del amor y del dinero, marque letra a esta criatura que está a sus pies. Hace 2 veces esta operación, se agradece, y luego a la verdad verdadera. La lectura de las letras. Tengo que recordarles que cada número representa a una letra. Tal como describo. Palo. 1, Losi. 2, Lala. 3, Itatí. 4, Villa. 5, Ifanú. 6, Insabami. 7, Nunganfula. 8, Inana. 9, Ifua. 10, Kumi. 11, Kumiyosi. 12, Kumuyole. 13, Kumietato. 14, no se lee. 15, no se lee. 16, no se lee. Estas son las letras que se manejan hasta el nivel en que pueden ser explicadas y que son las que guían a quien consulta para escudriñar en el pasado y presente de la persona que se registra. Aunque los olúos y babalaos conocen y dominan más letras, solo hasta aquí llegaremos nosotros. Los chamalongos o concha se interpretan dependiendo de cuántas caen hacia abajo o hacia arriba y por su orden. Repito, se toma en cuenta cuántos caen boca arriba y cuántos boca abajo, y siempre de abajo hacia arriba. Tomando en cuenta esto, no existe margen de error, ya que se habrá analizado la letra con precisión. El resto es mezclar el H con lo que dice la letra en sí, y sin duda alguna usted habrá acertado en el problema del consultado. Se podrá creer equivocadamente que cualquiera puede leer o interpretar las letras, pero déjeme decirles que sin el H que solo dan las ceremonias de consagración de nada les servirán ni las letras ni su significado.
amén de que se necesita también la experiencia que dan solo los años de consultas. No puede equivocarse, pues incluso una vida puede depender de usted. Sería un gran pecado jugar con la fe del prójimo. Como cada letra en sí son dos, es decir, al preguntar a Lucero por la letra de determinada persona y le sale Ogunda, 3, este debe tener una pareja, entonces por eso se lanzan 2 veces cuando se le pregunta a un santo. Si en la segunda tirada sale un le, Ogbe, 8, la letra será Ogunda Ogbe. Tomando en cuenta que Ogunda es tragedia por la obtención de una cosa y Ogbe o Eyeunle es la cabeza, usarla bien, se le puede decir al consultado que han de venir tragedias, discusiones si no se usa bien la cabeza. Las letras, como ya habrán deducido, son conformadas por 2 letras y dependiendo de la fuerza de la misma también suele ser una sola o pueden incluso ser melis o morochas, es decir, si sale oche y luego en la misma área sale oche de nuevo, esta letra será ochemeyi, que no es sino el mismo oche pero con una gran fuerza definitoria. Las letras son pues combinaciones de letras sencillas que al ser unidas permiten analizar a profundidad al consultado y sus problemas.